Bueno, buenos días a todas y a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Mm, Bueno, pues vamos a iniciar. Aquí mensajes, buenos días. Vamos a iniciar con esta sesión sincrónica. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Eh, Soy su asesor en en este módulo de Derecho Constitucional. Les reitero, bueno, me permito presentarme algunos datos curriculares. Soy licenciado en Derecho, tengo maestría en Derecho Civil, Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo. Eh, Tengo pues algunos diplomados, algunas capacitaciones en materia de educación continua. Tengo 23 años de experiencia profesional, principalmente pues a nivel estatal y a nivel municipal. Fungí como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, como secretario técnico del gobernador. Este, Estuve trabajando como asesor jurídico con 3 gobernadores, y bueno, pues desempeñándome en la Secretaría Particular, en el despacho del gobernador, Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y en la iniciativa privada, pues he venido trabajando como académico, principalmente en la Universidad de La Salle, donde también fungí como asesor con un par de rectores y como abogado general, y, y pues como académico principalmente en la Facultad de Derecho, nivel maestría y a nivel licenciatura. Y bueno, como les decía, eh, estoy como asesor en este módulo que dura 3 y media semanas, 24 días naturales, que dio inicio este lunes 20 de noviembre del 2023 y concluye el 13 de diciembre del presente año. Este módulo tiene como propósito, pues, que ustedes identifiquen cuáles son los elementos que conforman el sistema jurídico mexicano, conocer la estructura, organización y funcionamiento del Estado mexicano a partir del análisis del texto constitucional y los demás elementos que se desprenden del texto constitucional. Al estudiar el derecho constitucional, vamos a poder encontrar y definir los elementos a partir de los cuales se van generando los demás aspectos, es decir, cómo se van generando los demás elementos de las demás disciplinas de derecho público y de derecho privado. Entiéndase, el derecho penal, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil. Todas las demás disciplinas se van derivando del derecho constitucional. Es necesario, bueno, pues que se organicen atendiendo la posibilidad de sus tiempos para que busquen atender cada una de las lecciones, cada uno de los retos. Recuerden que este módulo se integra por 3 unidades, en donde en la primera unidad vamos a encontrar la realización de cuatro retos, comenzando pues con algunas lecciones. La primera de ellas pues es referente a la Constitución mexicana, la supremacía de la Constitución y lo que es el poder constituyente, en donde ya varios de ustedes me hicieron favor de enviarme su trabajo referente al proceso legislativo. Recuerden que en el proceso legislativo, que abarca la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y la iniciación de la vigencia. En esa, recuerden, cuando es un proceso legislativo que entraña una reforma constitucional, hablamos de un constituyente permanente. El constituyente permanente se integra por la Cámara de Diputados a nivel federal y la Cámara de Senadores a nivel federal, pero además requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, la mayoría de los congresos locales y de la Ciudad de México, para que se dé esa reforma constitucional. También en esta misma unidad está el reto Marbury contra Madison, que también pues nos habla acerca
del poder constituyente originario y permanente, pero nos habla pues también de varios aspectos interesantes en donde más allá de los actos que generen los servidores públicos, lo que debe prevalecer es la constitución. Hablamos de una supremacía constitucional que, bueno, lo vamos a ver más adelantito. Y también hay otro tema muy importante en este módulo. Ahorita de manera global le estoy delineando cómo está integrado este módulo. Está también acerca de la división de poderes y el tema de la inconstitucionalidad y las controversias en la unidad 2 y en la unidad 3 respectivamente. Le reitero mis funciones como, como asesor, pues es precisamente en el sentido de que pues busque orientarlos, busque ayudarlos, guiarlos en este proceso de aprendizaje y de conocimiento del derecho mexicano, atender esas dudas, esas cuestiones que algunas pueden ser algunas cuestiones técnicas, algunas teóricas. No duden en preguntar, escríbanme en el chat, yo lo estoy checando en todo momento y pues buscaré atendiendo a las posibilidades, responderle lo más pronto que me sea posible. Eh, Básicamente, como les digo, bueno, pues estoy conectado de 7 a 8, pero en cualquier momento yo he procurado, bueno, buscar responderles, no obstante que fuera de ese horario, en el ánimo, pues, también de buscar ajustarme a sus horarios, porque pues sé que es complejo en medio de, pues, su trabajo, sus cargas, pues también académicas, laborales y compromisos familiares, pues sé que están haciendo este esfuerzo y bueno, pues hay que buscar empatar ese esfuerzo que ustedes están realizando con el apoyo que se les puede estar brindando. Les comento, entonces, hay un tema que les quiero compartir que es el referente a la integración de la Constitución. Les voy a hablar de algunos temas de manera clara. Uno de ellos es que la Constitución, en sus 136 artículos, tiene básicamente dos partes. Uno que se le conoce como la parte orgánica y otro que se conoce como la parte dogmática. Me aterrizo en la parte dogmática. La parte dogmática se refiere a los principios fundamentales del hombre. Aquí vamos a encontrar del primer artículo primero al artículo 29, básicamente los derechos humanos, los principios fundamentales del hombre. En esa parte. En esa parte, pues encontramos y vamos delineando aquellos aspectos que consagran, pues, derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de profesión, el derecho a la educación, en el número de derechos, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión. Todos estos los encontramos en ese primer apartado, en lo que es la parte orgánica, perdón, la parte dogmática de nuestra Constitución, y estos pues tienen cierta característica que incluso si buscamos hacer un análisis históricamente hablando, pues nos encontramos algunas raíces, incluso con el naturalismo o con el derecho natural que estudiaba Santo Tomás, con las vías tomistas de la ley, en donde dice que más allá del interés de las personas o, o del actuar del gobernante en turno, hay ciertos derechos que son eternos e inmutables y que no pueden estarse transformando al contentillo o al vaivén del gobierno en turno. Entonces ahí encontramos o ahí delineamos lo que son los derechos humanos, las garantías individuales, en donde es obligación de la autoridad en turno velar y proteger para que sean respetados y queden a salvaguarda estos derechos. E incluso se llegan a delinear algunos mecanismos de protección constitucional, precisamente, enfatizo, para la protección de esos derechos. Algunos de esos mecanismos, pues encontramos, entre ellos, el juicio de amparo. El juicio de amparo no es otra cosa, sino solicitar la protección de la autoridad jurisdiccional, es decir, de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque un acto de la autoridad violó o vulneró algo de lo previsto en estos derechos fundamentales, lo que se conocía anteriormente como garantías individuales y que hoy en día pues ubicamos como los derechos humanos. Esa parte del juicio de amparo lo vamos a ver hacia la última parte en la unidad 3, en la unidad 3 propiamente de este módulo. Y bueno,
¿Qué otras partes también contienen nuestra Constitución? Bueno, pues está la parte orgánica, que es del artículo 30 al 136. La parte orgánica se refiere a la estructura, organización y funcionamiento del Estado mexicano. Es como si quisiéramos ver cómo funciona un Estado, pues necesitamos ver cómo está estructurado, cómo se organiza y cómo funciona. Hablamos, por ejemplo, de que el Estado mexicano se estructura a partir de una federación. ¿Cómo es esto? Son varias entidades que deciden unirse, deciden federarse, unirse, federarse, para formar una nueva entidad que se llama Estados Unidos Mexicanos. Ese es el modelo, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, la Unión Americana, en donde en la federación precisamente se unieron todas esas entidades y formaron la Unión Americana. Nosotros, por ejemplo, pues funcionamos de una manera similar, aunque en la práctica, bueno, pues éramos un estado centralizado, éramos un estado consolidado, pero que asumimos esa federación. ¿Qué implica el unirse en una federación? Implica, pues, que hacia el interior del Estado mexicano hay varias entidades que son soberanas hacia su régimen interior y tienen esa autonomía en cuanto a su autogobierno, valga la redundancia, que son las 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Ok, de la unión de esas entidades federativas y la Ciudad de México surgen los poderes de la Unión, pero hablamos de tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. A nivel federal hay una división de poderes: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. A nivel local o estatal hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y a nivel municipal encontramos no una división de poderes, hablamos de un solo poder, que es el ayuntamiento. O en su caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues una figura similar, porque la Ciudad de México está en un proceso de convertirse en la 32 entidad federativa, está en ese proceso para convertirse pues en una gubernatura, un congreso del estado como tal, aunque materialmente pues ya va realizando las mismas funciones, pues está en ese proceso. Entonces, a nivel federal, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel federal, el ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, en donde el presidente de los Estados Unidos mexicanos, para poder cumplir sus fines, pues organiza una estructura de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, el presidente de la República es el titular de la Administración Pública Federal. Tiene una administración centralizada y una descentralizada. La centralizada, pues se refiere, entre otras cosas, a las secretarías de Estado: Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, de Marina, la Secretaría del Bienestar, de Energía, de Economía, de Agricultura, de todas las materias que tiene que atender para brindar esa satisfacción a la ciudadanía. Entonces, a nivel federal, les reitero, existe una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, que es el titular del Ejecutivo Federal, el Ejecutivo de la Unión, y el Ejecutivo de la Unión se ayuda o se apoya de una administración pública federal. Y decía que esa administración pública federal podría ser centralizada, que son las secretarías de Estado, y podría ser descentralizada. La descentralizada, pues me refiero a otras áreas, a otras dependencias, entre otras cosas, pues hablamos de empresas paraestatales. Por ejemplo, podemos ubicar, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el CONACYT, el ICONSA, DICONSA, la Profepa. Son empresas que directamente van a estar atendiendo algún tema en particular. Por ejemplo, el IMSS, pues en materia de salud; el ISSSTE en materia también de salud, pero para los trabajadores del Estado; y el IMSS para los trabajadores en términos generales. El CONACYT va a atender la materia de investigación de ciencia y tecnología, y así podemos estar mencionando como CFE, como Pemex, etcétera. Entonces, así se integra a nivel federal el Ejecutivo. Viene el Legislativo. El Poder Legislativo se integra de una manera bicameral, es decir, el Congreso General tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. 500 diputados, que ya lo estudiaron para presentar precisamente reto. Reto 2, Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional o plurinominales.
Es decir, hay 300 distritos electorales. El estado se divide en 300 espacios geográficos con su respectiva población y en cada uno de esos espacios geográficos, llamado distrito electoral, eligen a un diputado propietario y su suplente. Y los 200 restantes para formar los 500 es en base al porcentaje de votación que haya obtenido cada uno de los partidos políticos, de acuerdo con unas listas. Y bueno, pues básicamente les explico, se hacen como una repartición con base en una regla de tres, digamos. Una votación nacional emitida, pensemos de 40 millones, por decir una cantidad. Entonces, si 40 millones me da derecho, por ejemplo, a 200 diputados, bueno, pues el partido A obtuvo 13 millones, ¿a cuántos diputados tiene derecho? Y así hacemos el procedimiento. Claro, es un poco más complejo porque no es una sola lista, son 5 listas en las que se divide todo el territorio nacional. A cada una de esas listas o esas divisiones del Estado se le conoce como circunscripción. Eso es en materia, pues, de derecho electoral, que es otro tema del derecho mexicano. Entonces, 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación. Los de mayoría representan a la población en un espacio geográfico determinado y los de representación, valga la redundancia, representan a la votación obtenida por un partido político en las elecciones. De los senadores son 128 senadores, 64 se eligen de la siguiente manera. El partido político que gana en un estado logra colocar a 2 senadores, con su propietario y su suplente. El partido político que queda en segundo lugar coloca un senador. Entonces ahí tenemos 64 más 32, tenemos 96. Nos restan 32 por asignar. Esos 32 son por representación proporcional. También es en base al porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos políticos, se le van asignando esos senadores. En lo estrictamente personal, considero que pues el Senado ya está suficientemente representado con estos 64 que representan 2 asignados en cada estado al partido que gana el primer lugar y uno al que queda en segundo lugar. Los otros, bueno, son plurinominales, pero bueno, podría ser una sobrerepresentación. Entonces, 500 diputados, 128 senadores, así se integra el poder legislativo federal. Y ellos realizan el proceso legislativo, que ustedes ya vieron, que es una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, la promulgación, que es darlo a conocer con cierta solemnidad, se publica en el Diario Oficial de la Federación y viene la iniciación de la vigencia. El periodo comprendido entre la publicación y la iniciación de la vigencia se le conoce como vacatio legis. Esta vacatio legis es un periodo que está establecido para que pueda iniciar vigencia el texto que aprobaron los legisladores. Y está el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el artículo 95, bueno, 94, 95 y demás, se integra pues por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros. Los 11 ministros funcionan en 2 salas, cada una de las salas de 5 ministros. Una primera sala que atiende asuntos civiles, asuntos penales, y una segunda sala que atiende asuntos administrativos y asuntos laborales. A diferencia, por ejemplo, bueno, y hay otros entes que integran también el Poder Judicial de la Federación, como es el Consejo de la Judicatura Federal, que son 6 consejeros, en donde los ministros se encargan prácticamente exclusivamente de impartir justicia, y el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de cuestiones administrativas al interior del Poder Judicial, hacia el interior del Poder Judicial. Además está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, que hay 273 en el país, los juzgados de distrito, que hay 449 juzgados de distrito. Esos juzgados de distrito, los que les decía, que eran ante quien se interponía el juicio de amparo cuando considerabas que te habían violado tus derechos humanos. Que por ejemplo te habían realizado una detención arbitraria sin fundar ni motivar el por qué te estaban deteniendo, se interpone un juicio de amparo. ¿Ante quién? Ante un juzgado de distrito. Ok, los tribunales colegiados, por ejemplo, ya es una segunda instancia. El tribunal colegiado va a revisar, por ejemplo, un amparo resuelto, por ejemplo, por un juzgado de distrito.
va a revisar si efectivamente todo se apegó a derecho. Es que solicitó un amparo y el juez de distrito me lo negó. Bueno, pues esa sentencia que emitió el juez de distrito lo puedes apelar ante un tribunal colegiado de circuito, que sería una segunda instancia, digamos, revisora, y entonces él puede decir, ¿sabes qué? Tiene razón. El juez de distrito omitió revisar exactamente las pruebas que aportaste. No desahogó la testimonial, la prueba confesional, la prueba pericial o aquellos elementos que hayan sido revisados, por ejemplo, y en ese orden de ideas, pues puede estar concediendo o puede estar revocando, pues, la negativa del juez de distrito. Entonces hay toda una estructura para la defensa de los derechos humanos, básicamente haciendo un control constitucional. Recapitulando, hay tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, que se ayuda de una administración pública federal, que puede ser centralizada, son las secretarías de Estado, y puede ser descentralizada, o paraestatales, que son las empresas estatales como Pemex, IMSS, CFE, etcétera. El poder legislativo es un Congreso General, dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El poder judicial se integra, pues, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y demás órganos. A nivel estatal existe algo muy similar. El poder ejecutivo lo encabeza el gobernador. El poder legislativo, el Congreso local o el Congreso del Estado, que son diputados locales. Y el poder judicial, pues un tribunal superior o un Supremo Tribunal de Justicia. También el gobernador tiene su administración pública estatal, sus secretarías y algunas pues dependencias que ayudan a la gubernatura. Por ejemplo, que una comisión del deporte, que el Instituto de la Mujer, que lo que es el DIF, o distintas dependencias, pues en ese sentido. Y el poder legislativo a nivel local no es bicameral, no son dos cámaras, es una sola cámara, que es el Congreso del Estado, y a nivel, perdón, lo que es el poder judicial, pues lo encabeza el Tribunal Superior de Justicia, pero también tiene un consejo del Poder Judicial, tiene jueces menores, jueces de partido, jueces de oralidad en materia familiar, en materia de justicia para los adolescentes, en materia civil, patrimonial, mercantil, en materia de derecho condominal, de los vecinos, por ejemplo, en materia de justicia alternativa, distintas materias, como también lo existe a nivel federal. Y a nivel municipal, pues están los ayuntamientos, o en su caso, este, pues las alcaldías, como en la Ciudad de México, pero los ayuntamientos, como es un órgano colegiado, se integra pues por un presidente municipal, síndicos y regidores, que es la estructura de este órgano colegiado o colectivo, que es el poder, que es el a nivel municipal. Es decir, a nivel municipal no hay división de poderes, no hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, hay un solo poder, que sería el ayuntamiento o en su caso la alcaldía, y tiene también una administración pública, en este caso municipal, que también se integra por algunas direcciones o digamos secretarías, pero también se integra, entre otras cosas, por otras paraestatales u otras empresas paramunicipales. Entonces, esta es la estructura que les englobé de cómo está organizado el sistema jurídico mexicano en tres órdenes de gobierno: a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal; división de poderes a nivel federal: ejecutivo, legislativo y judicial; a nivel local: ejecutivo, legislativo y judicial; y a nivel municipal: el ayuntamiento. Ese es como cómo se delinea, y que está consagrado en la segunda parte de la Constitución. Recuerden que habíamos dicho una parte dogmática, que son las garantías individuales, y una parte orgánica, cómo se organiza el Estado mexicano. Y es básicamente esta organización que les hice referencia. Y hay otros elementos que también ahorita les estaré comentando. No sé si tengan alguna duda, una pregunta hasta este momento. Sagrario, Bianca, Flor, Pedro, Daniel, Lourdes. Perdón. ¿Cómo le va con sus retos? ¿Hay algo que se les haya complicado?
con las lecturas. Buenos días, profesor. De mi parte, todo está claro. Creo que me ha servido mejor escucharlo que leer todos los retos. Me aclara más bien, porque sí me había apoyado de otros tutoriales, pero no, me sirvió mejor escucharlo, que me lo explicara de su voz. Muchas gracias, Bianca. Efectivamente, lo que les decía era básicamente de qué trata este derecho constitucional y cómo está estructurado de esa manera. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Buenos días, Sagrario. Buenos días, maestro. Yo tengo una duda sobre el reto 2. Es que en las instrucciones dice, haz un diagrama de flujo Ujú. para establecer cada una de las etapas. Ese es un punto, creo que es uno de los primeros. Y luego dice, cita un ejemplo actual. Y nuevamente en el tercer punto dice, representa de forma creativa por medio de un diagrama de flujo el paso a paso o las etapas del proceso de reforma. Entonces, mi pregunta es, ¿se van a hacer dos diagramas de flujo? Uno, el primero donde dice que establezcamos cada una de las etapas y un segundo diagrama para poner el paso a paso de las etapas, o es un solo diagrama donde se representen los dos puntos que pide en las instrucciones el reto. Ok, Esa es mi sí, pregunta. muchas gracias, Sagrario. Efectivamente, este, pu- eh, puede establecerse ya sea uno solo integrado, en donde haga las etapas de la iniciativa, la discusión, la aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia. Y puede ser otro que ya lo hagas de manera ampliada, que puede ser ya en el sentido de cuando ya vas haciendo una descriptiva puntual, que de la cámara de origen, que la cámara revisora, y algo muy importante y no se les olvide, si hablamos de una reforma constitucional, ahí interviene también los congresos de los estados, que tienen que hacer también la validación, la aprobación de la mayoría por la mayoría de los congresos locales para que se apruebe. Entonces, ¿qué es lo que te estoy comentando? Lo que te estoy comentando es que puedes hacer un solo flujograma o diagrama de flujo integrado, o puede ser incluso un diagrama pues sencillo, pero con anotaciones marginales como se te haga más fácil o más sencillo. Sí es importante que se realice un diagrama de flujo porque muchas veces ubicamos de una manera más visual cómo va fluyendo ese proceso legislativo, pero puede ser que a veces es complicado meter muchísimo texto en un pequeño espacio, que estemos haciendo referencia, por ejemplo, en el punto 1 que hablamos de la iniciativa, ya le ponen la referencia, tienen derecho a presentar iniciativa de ley, el presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, le hagas ya la descriptiva. En la discusión, este es el proceso a través del cual la iniciativa se está sometiendo a consideración y se hace a través de una cámara de origen y una cámara revisora, ¿sí? Y entonces puede ser que lo pongas de manera genérica y acá, por ejemplo, en el punto 2, hagas una descriptiva. Punto 3, la aprobación implica pues la votación por las 2/3 partes, etcétera. Y a lo mejor ya en la parte descriptiva abajo le puedes poner, si no se aprueba, se tiene que regresar todo lo que viene en el proceso legislativo y que viene en la Constitución y que también viene en el reglamento interior del Congreso General, en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el reglamento de la Cámara de Senadores. Entonces, puedes ponerlo de esa manera integrada y no olvides que también tienes que incluir, entre otras cosas, el tema de un ejemplo, eh, un ejemplo en donde estés poniendo, por ejemplo, un caso de una reforma constitucional. La reforma, perdón, el proceso legislativo ordinario y está el proceso legislativo constitucional. Entonces, no sé si haya quedado un poco claro o te haya confundido más, Agrario. No, profesor, está muy bien. Sí, sí me quedó claro. De acuerdo, muchas Gracias. gracias. No, al contrario. Entonces, como les decía, ahorita les estaba explicando el tema de el proceso legislativo de manera ordinaria, el proceso legislativo, lo que se refiere a reformas constitucionales. Y como les decía, este módulo de derecho constitucional
pues no es otra cosa sino estudiar la Constitución, estudiar esos elementos que van delineando el sistema jurídico mexicano, lo que es la Constitución en la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática, que es los derechos fundamentales, los derechos humanos, y la parte orgánica, precisamente esos tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se tiene a nivel federal y a nivel estatal, y a nivel municipal, pues los ayuntamientos, que es el gobierno de los municipios. Existe también otro tema que se refiere, además de la división de poderes, la responsabilidad de los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellos que el Estado utiliza para poder brindar o poder satisfacer esas funciones del Estado. Para poder satisfacer esas funciones del Estado, pues tiene que realizar un servicio público. Para que se realice ese servicio público requiere de servidores públicos. Los servidores públicos, entre otras cosas, tienen que estar pues cumpliendo con sus actividades, tienen que estar cumpliendo con sus actividades y, y esas actividades pues se rigen por un marco de actuación. Ese marco de actuación está vinculado que si no hacen lo correcto, pues pueden ser sujetos de responsabilidades administrativas, incurriendo en una falta no grave o una falta grave, dependiendo pues de, valga la expresión, de la gravedad o precisamente de la afectación que se haya generado con su actuación administrativa irregular, pero además un servidor público que no cumple con sus funciones, que es aquel que fue contratado por el Estado para que le ayude a brindar ese servicio público, puede incurrir en responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial, que da lugar a una indemnización, una responsabilidad penal, puede incurrir en una responsabilidad civil, y también, por ejemplo, los servidores públicos en materia electoral también pueden incurrir en una responsabilidad electoral, pueden cometer delitos electorales. Y particularmente ahorita que está el tema de campañas políticas, también es importante cuidar que los poderes constituidos no estén desviando recursos para apoyar algún partido o esquema o preferencia o estar atacando. Entonces, tiene que seguir la administración pública funcionando correctamente, atendiendo las necesidades y el servicio público, y ya cuando inicien las campañas, estamos hablando del 1 de marzo del año que entra, tienen que abstenerse de dar a conocer logros, abstenerse de hacer una promoción de la función, y solamente lo único que pueden estar diciendo o estar manifestando, pues son temas de seguridad pública, de educación, de salud, temas que pues no afectan el tema el tema pues electoral, entre otras cosas. Hay otro tema rápidamente, bueno, lo que son las partes de la Constitución. Hay un régimen económico en México, que es cómo se mantiene la propiedad. Hay una propiedad privada, una propiedad pública. Todo lo que tiene el Estado para realizar sus funciones es propiedad pública, de dominio directo. Hay un sistema político en México. El sistema político, pues existe un Instituto Nacional Electoral, existen los partidos políticos, existe el Tribunal Electoral, y por cada entidad federativa, pues habrá una réplica de estos institutos o de estas instancias. Como les decía, existe la supremacía constitucional, en donde el artículo 133 nos dice que por encima de todo está la Constitución Federal y desde luego los tratados internacionales que haya aprobado el país, que haya firmado el presidente de la República y que hayan sido ratificados por el Senado. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de la actividad de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados atiende asuntos de política interior y la Cámara de Senadores atiende asuntos de política exterior. Ambas cámaras pueden hacer leyes, pueden legislar, pero básicamente, a grosso modo, el Senado de la República se encarga de asuntos de política exterior y la Cámara de Diputados de asuntos de política interior. Como les decía, están las garantías individuales y existen mecanismos para la protección de los derechos, como es el juicio de amparo, como son las acciones de inconstitucionalidad, como son las controversias constitucionales. Eso lo vamos a estar viendo hacia la parte final de este curso. Yo lo que pretendería, entre otras cosas, es, si ustedes me lo permiten, que me pudieran estar haciendo comentario en el chat. No sé en qué horario se le podría estar facilitando y podríamos hacer algunas otras
sesiones de esta índole, de esta naturaleza, y podríamos estar aclarando algún aspecto dentro de el cronograma que se establece pues para este módulo. ¿Para qué? Como les decía, pues para clarificar, porque primero, bueno, pues ustedes ya trabajaron en lo que es en el reto 1, bueno, cómo se entiende la Constitución, hubo un cuestionario, el constituyente permanente, que es el reto 2, el constituyente, perdón, el reto 3, que es sobre el reto Marbury Madison, que hay que participar en el foro, el reto 4, que es sobre ubicar una noticia en donde esté vinculado el tema de los derechos humanos y hagan un análisis en base a que ubiquen qué son los derechos humanos y por qué la autoridad judicial tuvo que intervenir para proteger esos derechos humanos. Después hay un cuestionario sobre la división de poderes en el reto 5 y en el reto 6, que es hacer una lectura, en el reto 6, que es hacer una lectura de una ponencia que hace un ministro de la Corte sobre el tema de la inconstitucionalidad. Y básicamente con eso estaríamos terminando este módulo. Como les digo, es sencillo, es muy interesante, es muy padre estudiar y entender cómo está estructurado, cómo está organizado y cómo funciona nuestro sistema jurídico mexicano a través de esa federación que existen 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y esa división de poderes. Y básicamente es estudiar las funciones que realizan cada uno de los poderes, cada uno de los niveles para poder brindar esos satisfactores. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna duda. Sí, adelante, Pedro. Lourdes, Daniel, En, mire, sí, en alguna pregunta de las lecciones sí, venía una palabra de rígida y flexible. ¿En qué? La Constitución. así correcto. La Constitución puede ser rígida o puede ser flexible. Rígida porque se establece un mecanismo para modificarla, que es el proceso legislativo, y es flexible cuando simplemente se ajusta conforme a la costumbre. Hay constituciones en algunos países en donde es una constitución flexible, en donde simplemente dicen la costumbre de la gente hizo que se modificara y simplemente es en una declaratoria. Entonces no existe un proceso bien establecido como tal, como lo tenemos, una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia, y entonces es flexible, simplemente dicen, ya la gente cambió de parecer y se hace un ajuste, y no existe un cuerpo normativo como tal. A eso se refiere. Una constitución rígida es aquella que se tiene que seguir un procedimiento y en la flexible se puede estar cambiando sin mayor problema. A mí me parece que nos da más certeza que sea rígida. Sí, gracias. Al contrario. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo les invito entonces que me hicieran, por ejemplo, favor de mencionarme en qué horarios y podemos hacer algunas otras sesiones de este tipo, tantas veces se requieran, con mucho gusto. Me gustaría pues estarlos compartiendo estos momentos con ustedes. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, y está el compromiso y está la propuesta. De tomo lo estaré refiriendo. Y esta sesión la voy a estar subiendo para que la puedan estar consultando con posterioridad y puedan estarlo checando algún tema y procuraré subirles algún material también adicional para que complemente esto que están estudiando.